Guiones y guionistas, capítulo 316. Hoy volvemos a hablar de las tramas maestras con la trama de persecución. Buenos días a todos, bienvenidos a Guiones y guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey y la guionista la reina. Yo soy David Esteban Cubero, vuestro anfitrión, y cada semana salimos al aire con 2 programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del perseguido mundo de los guionistas y el entramado arte de los guiones. Hoy continuamos con la serie que nos va a llevar a analizar las 20 tramas maestras que propuso Ronald Tobias. Ya vimos las 2 primeras, la trama de búsqueda y la trama de aventuras, y continuamos con la trama de persecución. Pero antes, os recuerdo que en la plataforma de cursosdeguion.com podéis aprender a escribir guiones y a convertiros en guionistas. Tenemos cursos que enseñan a escribir cortos, largos, series, webseries, cómics, documental, bueno, cualquier cosa que necesite un guión, ahí hay un curso, y también hay algunos que también os enseñan lo que es el oficio, ¿no? Como los cursos de portfolio para guionistas, el de marca personal para guionistas, o cómo vender un guión. Hoy continuamos con el curso de análisis de largometraje dedicado al viaje del héroe, que es un curso en el que, bueno, pues como por su propio nombre indica, nos dedicamos a analizar algunos largos famosos, algunos largometrajes, viendo cómo cumplen, cómo pasan las 12 etapas del viaje del héroe. Y hoy continuamos con una de las películas más vistas y premiadas del año pasado, Joker. Por cierto, que como en la encuesta anual que hago a los suscriptores de los cursos me pedisteis que hiciera algunos PDFs para completarlos, bueno, pues me he venido arriba y he creado un PDF, un libro, qué caramba, un libro de 93 páginas sobre el viaje del héroe en las narraciones actuales, que es un complemento al curso del que os acabo de hablar, ¿no? Que tiene textos, tiene fotos y bueno, me dedico a analizar un poco las etapas del viaje del héroe en varias películas. Ya veréis que ha quedado muy bonito. Y bueno, los suscriptores a los cursos os lo podéis descargar de la zona de descargas y PDFs. Os pongo aquí el link, pero bueno, ya sabéis que está en la parte inferior derecha de la web. Y el sábado sabéis que sacamos otra clase nueva, continuamos con el curso de arquetipos de dioses que nos está ayudando a trabajar los personajes masculinos. Esta clase es la última ya de los arquetipos, y se la dedicamos al dios más soñador, al dios más hedonista, a Dionisos. El sábado veremos las características de este dios y cómo se convierte en la inspiración de personajes como por ejemplo el de Jack, el de Titanic, el protagonista de Titanic, o Chandler, por ejemplo, de Friends. Y ahora sí, continuamos con la propuesta de Ronald Tobias sobre las 20 tramas maestras de su libro El guión y la trama, fundamentos de la escritura dramática audiovisual. Ya sabéis que Ronald Tobias hace distinción entre las tramas definidas por la acción y las tramas definidas por el personaje. Ya hemos hecho podcasts que analizan la trama de búsqueda y la de aventura, os dejo aquí el link por si acaso no los habéis escuchado todavía, y hoy pasamos por otra trama regida por la acción, que es la trama de persecución. Para Tobias hay 2 juegos que siempre estimulan la imaginación de los niños, que es por un lado el juego del escondite o las escondidas, como se llama por ejemplo aquí en Uruguay, y por otro el corre que te pillo, que eso bueno, dependiendo del país donde estéis se va a llamar de una forma, pero que seguro que con un nombre tan gráfico sabéis a qué juego me refiero. Bueno, pues desde aquí os propongo que intentéis recordar la sensación de excitación al estar a la caza, ¿no? Y hallar dónde se esconden los demás, ¿no? En el juego de las escondidas o el escondite, ¿no? O si de repente tú eras, por ejemplo, la presa, pues esa emoción de eludir la captura. Por un lado es un juego que tiene una parte de astucia, ¿no? Que es a ver cómo te escondes, ¿no? Y lo hábil que eres, y por otra parte de nervios, ¿no? Y el otro juego, el de corre que te pilla, ese es similar, porque tú persigues y eres perseguido, ¿no? Intentando siempre dejar mal al otro. Y la verdad es que nunca perdemos las ganas de jugar, ¿no? Es un juego que puede ser para niños y adultos, ¿no? Yo, de hecho, realmente tengo que confesaros que desde que empezó el confinamiento, nosotros casi todos los días jugamos a las escondidas aquí en casa, ¿no? Con Andrea y con Bruno,
Y bueno, pues bueno, ahora ya últimamente un poquito menos, pero hasta ahora yo creo que estuvimos 2 meses jugando todos los días a las escondidas en casa por la tarde, ¿no? Hacíamos primero un poquito de ejercicio y bailábamos y luego acabábamos todos los días jugando a las escondidas, que era un momento donde ya no sabíamos ni dónde escondernos, ¿no? Porque claro, la casa no da para tanto, pero a Bruno le encantaba y todos los días quería que jugásemos a las escondidas y nosotros acabamos como encontrándole esa gracia, ¿no? Ese disfrute de jugar, ¿no? De escondernos ahí debajo de la cama, debajo de tal, te subías detrás de las cortinas, aprovechando las oscuridades. Bueno, o sea, realmente, pues yo reconozco que me lo he pasado muy bien y que incluso dentro de 10 años, ¿no? Cuando hablemos del coronavirus y de toda esta época donde todo el mundo se confinó, yo lo que estoy seguro que me acuerdo es de jugar todos los días a las escondidas. Bueno, pues cuando crecemos es verdad que nos hacemos más sofisticados en cuanto al juego, pero hay algo ahí en esa emoción que no cambia nunca, ¿no? Esa emoción pura. Y la trama de persecución es esta versión literaria o cinematográfica del juego del escondite. La premisa básica de la trama es muy simple. Una persona da caza a otra. Solo se necesita un par de personajes, el perseguido y el perseguidor. Y ya que es una trama física, la caza es más importante que aquellos que toman parte de ella. Pero bueno, vamos a ver la estructura. Estructuralmente es una de las tramas más simples. En la primera fase dramática la situación queda rápidamente establecida, así que las reglas de la persecución han sido expuestas. Corredores a sus marcas. Debemos saber quién es el villano y quién es el bueno, y por qué uno ha de perseguir al otro. Normalmente suele ser el villano el que persigue al bueno, ¿no? Y es en esta fase donde se plantean los resultados de la persecución, ¿no? ¿Qué pasa si le encuentra? ¿Muerte? ¿Va a haber una prisión? ¿Va a haber un matrimonio? O sea, ¿qué pasa cuando le capture? Luego, preparados, ¿no? Porque también se necesita que haya un incidente que motive la persecución. ¿Listos? ¡Ya! La persecución ya está en marcha. La segunda fase dramática es la cacería, y aquí dependemos de una cierta variedad de giros, que haya cambios, que haya inversiones, tal vez más que en otra trama cualquiera. Hay que mantener al espectador pendiente de la persecución utilizando todos los trucos posibles. Y la tercera fase dramática resuelve la persecución. El perseguido escapa o es atrapado para siempre. O al menos se produce la ilusión de que es para siempre, ¿no? Muchas secuelas dependen de reiniciar la caza una y otra vez. Hollywood ha utilizado muy frecuentemente la trama de persecución, tal vez porque realmente se adapta muy bien a la pantalla, ¿no? Un cineasta, por ejemplo, como Steven Spielberg, dio el primer paso de su carrera gracias a esta trama, ¿no? Su primera película que hizo para televisión, El diablo sobre ruedas, narraba cómo Dennis Weaver era perseguido implacablemente por un camión. No veíamos ni llegábamos a averiguar quién conducía ese camión, por lo que este adquiere una personalidad, una especie como de demoníaca, ¿no? Como si fuera la maldad absoluta. No hay ninguna razón también para ello, ni tiene por qué haberla. Nos gusta la emoción de ver cómo el camión intenta aplastar al personaje que interpreta al protagonista. Y nos gusta ver cómo él huye de su perseguidor. Luego vinieron películas tipo Los Caraduras, de Burt Reynolds y Jackie Gleason, y estas películas realmente no poseen ninguna pretensión seria, solo presentan una persecución. Aumentar la velocidad, ¿no? Por lo menos en las películas, no resulta excitante a menos que exista la posibilidad de ser atrapado. El tenaz personaje, por ejemplo, interpretado por Gleason y su estúpido sobrino, persiguen a los bandidos a través del país en un vano intento de entregarles a la justicia. Porque caer atrapado no posee ninguna función en estas comedias, ya que sin persecución no hay película. Sherlock Holmes, por ejemplo, persigue incansablemente al Dr. Moriarty a través de los relatos de Conan Doyle. Si eres el perseguidor, deseas atrapar al perseguido, y si eres el perseguido, deseas eludir al perseguidor. Aquí la tarea del guionista es ser lo bastante hábil para mantener la persecución sin que el espectador se aburra. Ambas partes viven para la caza. Como espectadores esperamos que haya gran cantidad de acción física y una cierta variedad de astutas, tretas, estratagemas que aparezcan justo cuando parece que el perseguidor ha acorralado al perseguido. Sin embargo, el perseguido no puede alejarse demasiado del perseguidor, porque claro, la tensión de la caza afecta a la proximidad entre los dos personajes. Pensemos, por ejemplo, en el juego de corre, corre que te pillo. Tú corres tras alguien que hace todo lo que puede para alejarse de ti, y entonces te aproximas, y la tensión se incrementa cuanto más cerca estás de él.
¿no? Intenta darte el esquinazo y tú estás ahí al acecho y de repente esa tensión alcanza el clímax justo en el momento previo a cuando la captura parece ya inevitable y entonces ¡buah!, pasa algo y lo inevitable se frustra, y bien porque el perseguido ha sido muy astuto y se ha escapado, o porque pasa alguna circunstancia fortuita o lo que sea, y se vuelve a escapar. El ejemplo clásico de esto es la relación entre el coyote y el correcaminos. O sea, ambos viven para la caza. Para todo el mundo, excepto para el coyote, es obvio que el correcaminos podrá aventajarle y despistarle en cualquier momento. Sin embargo, el coyote sigue aguardando a que la providencia se ponga de su lado, ¿no? Y ahí el correcaminos retiene su oponente y deja que se acerque. Pero en el último segundo se va disparado en medio de una nube de polvo, ¿no? Bueno, pues esta es la relación básica entre el perseguidor y el perseguido. Y si no, pensemos un poco en otras películas de persecución, como por ejemplo Tiburón, que sería ahí el hombre contra la bestia, en The French Connection, La noche de los muertos vivientes, Terminator, Alien el octavo pasajero, Huida a medianoche, Testigo accidental, Tras el corazón verde, o por ejemplo, esto pasa mucho en las películas de terror, ¿no? Viernes 13, La noche de Halloween, Pesadilla en el Street. También, por ejemplo, los personajes de los dibujos animados, tanto en cómic como en películas, solo están disponibles en función de la caza, ¿no? Sobre todo el mundo este de superhéroes, ¿no? Como por ejemplo Batman y Superman. Y hay también películas clásicas de este tipo, como Bonnie and Clyde y Moby Dick. Tobias incluye aquí la versión fílmica de Moby Dick porque trata con precisión la obsesión de Ahab, del capitán Ahab, por capturar a la ballena, ¿no? Esta obsesión que deja en segundo lugar cualquier otro aspecto. A diferencia del libro, que penetra en la psicología de los miembros de la tripulación, la película se centra más en la cacería. Una de las mejores películas de persecución de todos los tiempos es Dos hombres y un destino, ¿no? Porque ya desde el principio del relato, Butch y Sundance, ¿no?, son unos fugitivos, ¿no? Ellos son conocidos como la banda del agujero en la pared y ha hecho carrera saqueando los trenes de la Unión del Pacífico. De hecho, han llegado a ser tan buenos en su oficio que el presidente del ferrocarril se ha tomado como un asunto personal dar caza a la pareja. Butch y Sundance, por ejemplo, han maquinado atracar el mismo tren 2 veces, una vez a la ida y otra en el trayecto de vuelta, ¿no? O sea, realmente, ¿quién puede prever que los ladrones sean tan atrevidos, ¿no? Bueno, pues Butch lo celebra en un burdel tras el primer atraco, mientras Sundance le hace una visita a su novia. Y después detienen el tren de nuevo. Pero el plan les estalla en las manos. Un grupo de jinetes armados están esperándolos en un vagón y la persecución comienza sin terminar hasta el final de la película. Los elementos de una trama de persecución también son bastante comunes. Alguien corre, alguien persigue. Es un simple, aunque muy poderoso, movimiento físico que evoca emociones simples, ¿no? Aunque muy poderosas también. O sea, realmente no importa si la persecución es una cacería con un grupo armado o una persecución entre submarinos, como por ejemplo en la caza de Octubre Rojo. Lo que distingue una historia de otra es la cualidad de la caza misma. Si uno recurre a lugares comunes, la persecución carecerá de la emoción que exige el espectador. La clave para mantener la emoción de la persecución es esa especie de mar impredecible. Es decir, si recordamos lo que se encuentra en una trama como esta, los patrones no han de ser obvios. Hay que elaborar emocionantes giros y cambios para que el espectador se mantenga en suspenso. Realmente no hay que alimentar las expectativas. Es decir, si persuadimos al lector de que cierto descubrimiento está a punto de suceder, bueno, pues entonces habrá que destruir luego esa expectativa. Porque el evento tiene que encajar en el patrón previsto, pero al mismo tiempo tiene que aparecer un pequeño elemento de sorpresa. Como dice Tobias, el caso es que el espectador está en lo cierto y en un error a la vez. O sea, él espera que sucediera algo, pero no de la manera que él imaginaba. Y claro, esto implica originalidad, lo que es la tarea más trabajosa para el guionista. O sea, tienes que encontrar una nueva forma de hacerlo, colocar un giro nuevo en una situación que a lo mejor ya hemos visto en muchas películas, ¿no? O sea, tenemos que refrescar las ideas. La persecución automovilística de Bullitt, ¿no?, de la película, por ejemplo, es una de las mejores que se han filmado, ¿no? Realmente uno puede sentir cómo se balancea en el asiento mientras los coches vuelan por las calles de San Francisco. Bueno, pues estas escenas nos atraen de una manera física, no intelectual. Aristóteles dijo que la acción definía al personaje, y es verdad, pero una persona se refleja en lo que hace. Lo que pasa es que, claro, Aristóteles no sabía nada de Hollywood. O sea, llegamos a un punto donde la acción no define al personaje, donde la acción tiene lugar por el hecho de ser acción.
¿no? Es decir, pese a toda la acción que puedan tener las películas de Steven Spielberg o de George Lucas, esta acción escasamente revela algo importante de los personajes principales, ¿no? Y eso realmente es que no nos importa. Lo que nos importa es que la acción sea estimulante, sea atrayente. Esto significa huir de los clichés habituales, ¿no? Tobías, por ejemplo, dice que, claro, lo que significa es que la tensión debe recorrer el relato como un cable eléctrico. Dos hombres y un destino funciona porque invierte el western tradicional. Los malos son los buenos, les gusta la diversión y son emocionantes. No llevan barba de 5 días, ni apestan, no escupen, ni atropellan a hombres indefensos o a mujeres o a niños. Es decir, ellos van en contra del arquetipo. Butch, por ejemplo, es un romántico. Es un optimista que posee un punto de vista positivo para todo. Y Sundance es más práctico, un realista, pero no es menos atractivo y encantador. Es decir, ambos son marginados bien intencionados. Y luego encima esos dos actores, ¿no? Paul Newman y Robert Redford, que están divinos los dos. Sus actividades son estimulantes, su comicidad nos atrae y las situaciones en las que se ven envueltas son únicas. Hay que recordar la escena en la que la pareja se ve acorralada, ¿no? Que están ahí en lo alto de un cerro y no tienen otra salida que saltar ahí a un torrente de agua. Bueno, pues en su forma básica hemos visto esta escena antes, ¿no? Los dos fugitivos están ahí atrapados y dan ese salto a la desesperada. Pero William Goldman, el guionista, da un giro a esa escena que lo hace inolvidable, ¿no? Porque descubrimos en el último momento que Sundance no sabe nadar. Y claro, la escena es tensa, pero por otro lado es divertida. No es que sepamos nada relevante acerca del personaje, pero funciona porque el diálogo es divertido y la situación se observa desde un ángulo que no se había visto antes. Lo que nos lleva a la última marca de fábrica de esta trama, la captura final. Para aumentar la tensión durante la persecución, es inevitable que en algún momento el perseguido sea atrapado o se halle encerrado. Como en la escena, por ejemplo, con Butch y Sundance en lo alto del risco. Tienen a la espalda la colina y enfrente el grupo que les persigue, y cuanto más cerca está el peligro, mayor es la tensión. Y si lo que se hace es confinar la acción, ¿no? Incluso muchas veces puedes llevarlo en la trama a un punto donde parezca claustrofóbica, ahí lo que haces es incrementar la tensión del relato. Aunque bueno, también nos avisa Tobías que respecto a los espacios cerrados, si bien es cierto que limitar la capacidad de movimiento de los personajes aumenta la tensión, también es cierto que confinamiento excesivo a veces dificulta la acción y el movimiento. Por ejemplo, Agatha Christie emplea el tren, el asesinato en el Orient Express, al máximo de sus posibilidades, ¿no? Los personajes no pueden bajarse del tren, pero tienen suficiente espacio para moverse, esconderse y llevar a cabo sus acciones. Si se intentara confinar aún más la acción, por ejemplo, en un vagón de tren, pues se les negaría a los personajes la libertad que necesitan para moverse. Bueno, y llegamos al resumen final. Vamos a ver 8 puntos. 1. En esta trama la caza es más importante que las personas que toman parte en ella. 2. Hagamos evidente que existe un peligro real para el perseguido. 3. El perseguidor debe tener una posibilidad razonable de atrapar al perseguido, incluso puede atraparlo momentáneamente. 4. Recurramos sobre todo a la acción física. 5. La historia y los personajes deben ser estimulantes, específicos y únicos. 6. Elaboremos los personajes y situaciones en oposición a los arquetipos para evitar los lugares comunes. 7. Cuidemos que las situaciones se mantengan en un marco geográfico lo más estrecho posible. Cuanto más reducido sea el lugar de la caza, mayor será la tensión. Y 8. La primera fase dramática debe tener 3 etapas. A. Establecer las reglas de la caza. B. Entrever los resultados de la persecución. Y C. Comenzar la persecución mediante un incidente. Y con estos consejos terminamos el podcast de hoy en el que hemos analizado una de las tramas maestras de Ronald Tobías, la trama de persecución. Si pensáis que puede ser útil a alguien este podcast, bueno, pues ayudadme a divulgarlo, ¿no? Contándolo por las redes sociales, comentándole a la gente que existimos. Muchas gracias, por supuesto, a los que os suscribís a los cursos de guión y contratáis las consultorías y mentorías, porque ayudáis a que este podcast salga semana tras semana. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias de análisis, para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!